Bueno. Agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy no lo van a poder creer. Y miren que en este canal hemos visto de todo, hemos hablado de todo, hemos destapado cosas que parecían imposibles, pero lo que está pasando en este momento con Ángela Aguilar, con su manager, con su círculo más cercano, con la familia Aguilar completa, es algo que ni la mejor telenovela de Televisa en sus años dorados se hubiera atrevido a escribir. Así que si en este momento están aquí conmigo, si están viendo este video, lo primero que les pido es que se acomoden, porque esto va a ser largo, esto va a ser intenso, y les garantizo que si se van antes del final, se van a perder la parte más fuerte de toda esta historia. Y yo sé que ustedes no son de los que se van, así que quedémonos juntos, porque apenas estamos empezando y ya les digo que esto se va a poner mucho peor. Primero lo primero. Y antes de que nos metamos de lleno al chisme, porque sí hay chisme y hay mucho, necesito que le den like a este video ahorita mismo, en este momento, antes de que sigan viendo, porque el algoritmo es una bestia y la única forma de que este contenido llegue a más gente, a más argüenderitos como ustedes que merecen saber la verdad de lo que está pasando, es con su apoyo. Denle like, suscríbanse si todavía no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y comparten este video con esa amiga, con ese amigo, con ese familiar que también sigue de cerca todo lo que tiene que ver con la familia Aguilar, porque hoy les juro que vamos a hablar de cosas que no han escuchado en ningún otro lado con este nivel de detalle y de análisis. Listo, ya que hicieron eso, ahora sí, vamos al grano. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio? Claro que sí, porque para entender todo lo que está pasando hoy con Ángela Aguilar, para entender por qué esta chica de repente aparece hablando de Dios, de la Biblia, de versículos, de bautismos, de renacer, de vida nueva, de Espíritu Santo y de un largo etcétera más que francamente me tiene con una mezcla de asombro, incredulidad y un poquito, solo un poquito, de risa nerviosa. Necesitamos remontarnos a cómo llegamos hasta aquí, porque nada de lo que está pasando hoy es casualidad, nada. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan fascinante y tan escandalosa al mismo tiempo. Todos ustedes saben que Ángela Aguilar llegó al ojo público de una manera muy particular. Hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar, criada literalmente entre caballos, sombreros y tradición mexicana, esta chica desde muy joven fue posicionada como la princesa del regional mexicano. Y hay que decirlo, porque la objetividad también importa en este canal. La chica tiene talento, voz tiene, presencia escénica tiene. El apellido que carga también tiene un peso enorme en la industria. Pero el talento y el apellido, amigos, no son suficientes cuando las decisiones que tomas en tu vida personal empiezan a contradecir exactamente la imagen que tu familia y tu equipo habían construido con tanto cuidado durante tanto tiempo. Y ahí es donde empieza todo el problema. Ahí es donde esta historia se complica. Ahí es donde Ángela Aguilar dejó de ser únicamente la princesa del regional mexicano para convertirse en uno de los personajes más comentados, más analizados, más cuestionados y más polémicos del espectáculo mexicano de los últimos 2 años. Y no por razones que a ella le gustaría, para nada. Pero espérense, no corran, porque antes de hablar del escándalo que todos conocen, necesito que entiendan algo que muy poca gente ha analizado con suficiente profundidad. Y es el contexto de la familia Aguilar. Porque Ángela no es un fenómeno aislado. Ángela es el resultado de una maquinaria familiar muy bien construida, con un patriarca al frente que ha manejado con mano de hierro no solamente la carrera de sus hijos, sino también su vida personal, su imagen pública y su narrativa ante los medios. Pepe Aguilar es un hombre que sabe exactamente lo que hace, que calcula, que piensa, que construye y que cuando algo sale mal, tiene la capacidad de pivotear, de reencuadrar la narrativa, de buscar el ángulo que menos daño haga a la marca Aguilar. Y eso, argüenderitos, es exactamente lo que están viendo ahora mismo. Solo que esta vez algo salió diferente. Esta vez algo no salió según el plan. Y les voy a explicar exactamente qué fue lo que pasó. No se vayan todavía, porque lo que viene a continuación es el corazón de toda esta historia. Y si no entienden esto, no van a poder entender nada de lo que Ángela está haciendo hoy, ni por qué lo está haciendo. Quédense. Regresemos al verano del año 2024. Ese verano que para muchos mexicanos que siguen de cerca el mundo del espectáculo fue absolutamente explosivo. Porque ese verano fue cuando se confirmó, de manera oficial, de boca del propio Pepe Aguilar,
que su hija Ángela y Cristian Nodal estaban juntos. Y no solamente juntos como pareja, comprometidos, a punto de casarse. Y la velocidad con la que todo esto sucedió, la velocidad con la que pasaron de son amigos de la familia a van a contraer matrimonio, esa velocidad fue la primera señal de que algo en esta historia no cuadraba del todo bien. Porque Cristian Nodal, recuerden, venía de una relación muy larga, muy pública, muy querida por el público mexicano con Katsu, la cantante argentina. Y no solamente eso, Katsu y Nodal tenían una hija juntos, una bebé recién nacida, una criatura que acababa de llegar al mundo cuando de repente todo se derrumba, cuando de repente Nodal aparece en una nueva relación y esa nueva relación resulta ser la hija de uno de los amigos más cercanos de su familia. La hija de Pepe Aguilar, Ángela. Ahora bien, y aquí necesito que me escuchen con mucha atención porque esto es importante. El escándalo no fue solamente que Nodal y Ángela estuvieran juntos. Las relaciones terminan. Los seres humanos se enamoran. Eso pasa. Lo que convirtió esto en un escándalo de proporciones monumentales fue la narrativa que rodeó todo el asunto. Fueron las declaraciones, fueron los tiempos, fue la percepción generalizada del público de que había algo más detrás de esa historia que no se estaba contando con total transparencia. Y Ángela Aguilar, lejos de manejar eso con discreción, lejos de bajarse del tema, de dejar que el tiempo acomodara las cosas, decidió hacer exactamente lo contrario. Salió a dar entrevistas, salió a hacer declaraciones que en lugar de apagar el fuego lo encendieron todavía más. Y una de esas declaraciones, argüenderitos, es la que hasta el día de hoy, más de un año después, el público mexicano no le ha podido perdonar. Porque Ángela dijo, con todas sus palabras, que ella había sido discreta, que ella había guardado silencio, que ella había protegido esa relación. Y el público escuchó esas palabras y las procesó, y la reacción fue masiva y fue brutal y fue definitiva. Porque en esas palabras, mucha gente escuchó algo que Ángela quizás no quiso decir explícitamente, pero que quedó flotando en el aire como una nube que nadie podía ignorar. Y desde ese momento, la imagen de Ángela Aguilar ante una parte muy significativa del público mexicano quedó marcada, dañada, con una herida que con el tiempo, en lugar de cerrarse, se fue haciendo más grande. Pero no se vayan todavía, porque esto apenas es el contexto. Lo que viene ahora es lo que realmente nos tiene aquí hoy. Lo que viene ahora es la decisión que lo cambió todo, la movida que nadie esperaba, o bueno, casi nadie, porque hay quienes dicen que esto estaba cantado desde hace mucho tiempo, y cuando escuchen lo que les voy a contar, van a entender exactamente a qué me refiero. Después del matrimonio, después de la boda que fue muy comentada, muy fotografiada, muy analizada en todos los medios, después de que Ángela Aguilar y Cristian Nodal se convirtieron oficialmente en marido y mujer, lo que muchos esperaban era que la tormenta mediática se calmara, que el tiempo hiciera su trabajo, que poco a poco el público fuera bajando la guardia, fuera olvidando, fuera dando paso a una nueva narrativa. Eso era lo que el equipo de los Aguilar esperaba. Eso era el plan, que el matrimonio oficializara todo, que le diera legitimidad a la relación ante los ojos del público, que convirtiera el escándalo en historia pasada. Pero no pasó eso, para nada, porque el público tiene memoria, especialmente el público mexicano, especialmente las mujeres mexicanas que sintieron que la historia de Katsu representaba algo mucho más profundo que un simple escándalo de farándula. Y entonces las fechas de conciertos de Ángela empezaron a fallar. Las ventas de boletos empezaron a flojear. Las descargas de su música no estaban respondiendo como el equipo esperaba. Y el sentimiento generalizado en redes sociales seguía siendo, en una porción muy importante, negativo. Y ahí fue cuando el equipo tuvo que ponerse a pensar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Cómo reconstruimos esto? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Aquí es donde todo empieza a tener un sentido que, francamente, cuando lo ven todo junto, es difícil no quedarse con la boca abierta. Porque lo que vino después, argüenderitos, no fue un accidente, no fue espontáneo, no fue una revelación mística que llegó de la nada en un martes cualquiera. Lo que vino después fue una estrategia. Y les voy a demostrar exactamente por qué lo creo así. Hace varias semanas, los seguidores más cercanos de Ángela Aguilar, aquellos que forman parte de su grupo de difusión en WhatsApp, ese grupo privado donde ella comparte mensajes directos con sus fans más leales, empezaron a notar algo diferente, algo nuevo.
algo que no habían visto antes en la comunicación de Ángela. De repente, en ese grupo de difusión, empezaron a llegar mensajes con versículos bíblicos, con reflexiones espirituales, con referencias a los 10 mandamientos, con audios donde Ángela hablaba de fe, de propósito, de dirección divina. Al principio muchos pensaron que era algo pasajero. Una fase, una etapa de introspección que cualquier persona puede tener. Nada del otro mundo. Pero los mensajes siguieron llegando. Y siguieron. Y la frecuencia fue aumentando. Y el tono fue haciéndose más intenso. Y entonces llegó la semana pasada. Y llegó la entrevista de Kuno. ¿Quién es Kuno? Kuno es presentado públicamente como el amigo más cercano de Ángela Aguilar. Una de las pocas personas de su círculo íntimo que tiene presencia mediática propia. Y Kuno dio una entrevista a un medio de radio en Monterrey donde reveló, con toda la naturalidad del mundo, que Ángela Aguilar había tomado la decisión de bautizarse, que había encontrado la fe cristiana, que había tenido un encuentro espiritual que la había transformado completamente, y que esa transformación iba a ser evidente en todo lo que ella compartiera de aquí en adelante. No se muevan de aquí, porque lo que viene en los próximos minutos es la parte que nadie ha contado completa, la parte que conecta todos los puntos, la parte que explica por qué esta historia no es únicamente sobre fe, es sobre algo mucho más complejo, mucho más calculado, y mucho más revelador de cómo funciona realmente la industria del espectáculo cuando una figura pública necesita reinventarse y no sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces Kuno da esa entrevista. Y horas después, ese mismo día, Ángela Aguilar toma una decisión muy significativa. Va a sus redes sociales y comparte el link de la entrevista de Kuno. Lo comparte con sus millones de seguidores. Y ese gesto, ese acto aparentemente pequeño de simplemente compartir un link, tuvo un peso enorme. Porque no es que alguien hubiera dicho algo de Ángela y ella lo desmintió o lo confirmó de mala gana. No. Ella activamente eligió ese link, lo tomó, lo compartió con su audiencia, lo amplificó. Ese es un gesto de respaldo total. Ese es un gesto que dice, sin decirlo con palabras, esto que está diciendo mi amigo es verdad. Yo lo estoy confirmando. Yo estoy detrás de esto. Y entonces, horas después, esa misma noche, en su grupo de difusión privado, llegó el mensaje. El mensaje que para mucha gente lo explicó todo. Ángela escribió, con sus propias palabras, he renacido. Mi vida anterior falleció hace casi 2 años. Y esta nueva vida, guiada por el Espíritu Santo, pretende ser testimonio para otras. ¿Leyeron bien eso? ¿Lo procesaron? Porque yo necesito que lo procesen con calma. Mi vida anterior falleció hace casi 2 años. 2 años. ¿Cuántos años tiene este escándalo, argüenderitos? Exactamente. Todo calza, todo encaja. Y la interpretación de ese mensaje es tan abierta, tan amplia, tan disponible para quien quiera leerla, que francamente es difícil saber si eso es una declaración de fe genuina o si es, entre otras cosas, un intento de trazar una línea, de decirle al público, lo que pasó antes no fue la verdadera Ángela. La verdadera Ángela nació ahora. La verdadera Ángela está aquí, guiada por el Espíritu Santo, siendo testimonio para otras. Y hay algo más que ese mensaje tiene que me parece crucial analizar, y es el uso de la palabra testimonio. Porque en el contexto cristiano evangélico, el testimonio es algo muy específico. Es la historia de transformación que una persona comparte públicamente con su comunidad de fe para inspirar a otros, para mostrar de dónde venía y hacia dónde va. El testimonio es una herramienta narrativa dentro de la fe cristiana. Es una historia que se cuenta, es un relato que se construye. Y Ángela está diciendo explícitamente que su nueva vida pretende ser testimonio para otras. Lo cual significa, en términos muy prácticos, que Ángela está anunciando que va a contar su historia, que va a compartir públicamente su transformación, que va a posicionarse como un ejemplo, como una figura, como alguien cuya experiencia puede guiar a otras personas. Y eso, argüenderitos, tiene implicaciones enormes para lo que viene después. Implicaciones que van mucho más allá de la espiritualidad personal. Quédense conmigo porque ahora viene lo que nadie les ha contado. La parte que conecta la fe con el negocio. La parte que explica por qué todo esto que parece una conversión espiritual privada y personal, de repente involucra a un manager buscando contratos en Estados Unidos. Y sí, escucharon bien. Un manager buscando contratos. Porque eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo.
Alex Jiménez es el manager de Cristian Nodal. Y por extensión, es también una figura clave en el entorno más cercano de Ángela Aguilar. Y Alex Jiménez, que en teoría tiene como principal responsabilidad vender fechas de conciertos para sus representados, situación que, como ya dijimos, ha sido particularmente complicada en el caso de Ángela en los últimos meses, pues Alex Jiménez hoy tiene una instrucción nueva. Una instrucción que cuando la escuché, necesité un momento para procesar lo que estaba oyendo. Porque Alex Jiménez está buscando, activamente, en este momento, presentaciones para Ángela Aguilar en retiros espirituales, en reencuentros de fe, en eventos de congregaciones religiosas, en organizaciones cristianas que tengan la capacidad y la intención de contratar y pagar a un artista para que se presente ante su comunidad. Y esto, de momento, está siendo explorado principalmente en el mercado de los Estados Unidos, donde la comunidad cristiana latina es enorme, donde los eventos de fe tienen presupuestos millonarios, donde una figura como Ángela Aguilar, con su apellido, con su voz, con su historia de transformación reciente, podría tener un atractivo muy particular para cierto tipo de organizaciones y de audiencias. Y ahora necesito que hagan una pausa conmigo, una pausa breve, y que piensen en todo lo que acaban de escuchar, y que lo conecten. La conversión anunciada por el amigo cercano, los mensajes en el grupo de difusión hablando de renacer y de ser testimonio para otras. El link compartido activamente por Ángela para confirmar la noticia. Y el manager buscando eventos en iglesias y congregaciones en Estados Unidos. ¿Esto les parece una cadena de eventos inconexos y espontáneos? ¿O les parece una estrategia diseñada con lógica, consecuencia, con propósito? Cada quien saque sus propias conclusiones. Pero yo les digo lo que yo veo cuando junto todos estos puntos. Y lo que yo veo es un equipo que necesita encontrar un nuevo mercado para un artista que en el mercado tradicional está enfrentando resistencia. Y ese nuevo mercado son las iglesias. Ese nuevo mercado son las congregaciones. Ese nuevo mercado es la comunidad cristiana latina en Estados Unidos, que representa un poder económico extraordinario y que tiene una necesidad constante de figuras que puedan conectar la fe con el entretenimiento. No se vayan, porque hay más. Hay mucho más. Y lo que viene es algo que tiene un antecedente histórico muy cercano que nos permite entender exactamente qué puede pasar, cuáles son los riesgos y por qué esta estrategia, aunque suena inteligente sobre papel, tiene un historial muy específico en la industria del espectáculo mexicano que no necesariamente termina bien. ¿Recuerdan a Yuri? Claro que sí. Yuri es uno de los casos más documentados, más analizados y más discutidos de una artista popular mexicana que atraviesa una conversión religiosa al evangelismo cristiano y que intenta hacer de esa conversión el centro de su carrera artística renovada. Y lo que le pasó a Yuri, Argüenderitos, es un capítulo fascinante de la historia del espectáculo mexicano porque ilustra perfectamente los límites de esa estrategia. Yuri se convierte. Yuri abraza la fe cristiana con toda la intensidad que la caracteriza, porque si algo nadie le puede negar a Yuri, es que hace las cosas con intensidad total. Yuri saca un disco llamado Huellas. El primer sencillo de ese disco se llama ¿Y tú cómo estás? Y es un tema de corte espiritual que en lugar de hablar de amor romántico, habla de una relación con Dios. Y la recepción de ese disco, Argüenderitos, no fue la que Yuri y su equipo esperaban. No fue bien. No conectó de la misma manera con el público general que la seguía. No rompió los números que sus discos anteriores habían roto. Y con el tiempo, con los años, Yuri tuvo que hacer exactamente lo que cualquier artista hace cuando una estrategia no funciona de la manera esperada: ajustar. Regresar, aunque sea parcialmente, a lo que le funcionaba. Seguir cantando sus canciones de siempre, las que la gente conocía y amaba, aunque en su vida personal y en su fe, el compromiso siguiera siendo total. Pero el intento de convertir la fe en el motor principal de su carrera comercial tuvo resultados muy por debajo de las expectativas. Y eso, amigos, eso es exactamente lo que el equipo de Ángela Aguilar tendría que estar analizando antes de apostar tan fuerte en esta dirección. Porque los antecedentes están ahí, las lecciones están disponibles. El caso Yuri es del libro de texto. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí está Alex Jiménez buscando retiros espirituales en Estados Unidos. Aquí está Ángela mandando versículos bíblicos en su grupo de difusión. Aquí está Kuno dando entrevistas en la radio para anunciar el bautismo de su amiga. Todo al mismo tiempo. Todo de manera coordinada.
y con una velocidad y una articulación que, insisto, no parece espontánea ni casual. Pero espérense, porque hay un elemento más en esta historia que todavía no hemos mencionado. Un elemento que cuando lo sepan va a hacer que todo este puzzle tome una forma todavía más definida. Y tiene que ver con algo que salió a la luz hace varios meses, específicamente en diciembre del año pasado, cuando apareció públicamente una mujer colombiana que vivió muchos años en Zacatecas, que conoció de cerca la historia de la familia Aguilar, y que hoy vive en los Estados Unidos. Esta mujer, cuyo nombre protegeremos porque no es relevante para el análisis, salió a hacer declaraciones sobre varios temas relacionados con los Aguilar. Algunos de esos temas los hemos discutido en este canal anteriormente. Pero lo que no habíamos mencionado, lo que quedó un poco en segundo plano en ese momento, es que esta señora también habló de Anelis, la esposa de Pepe Aguilar y madre de Ángela. Y lo que dijo sobre Anelis tiene una conexión directa con lo que está pasando hoy. Porque según esta mujer, antes de que Anelis llegara a Zacatecas, antes de que conociera a Antonio Aguilar Jr., antes de toda la historia que ya conocemos de cómo Anelis terminó siendo la esposa de Pepe, Anelis era parte de una congregación cristiana en un municipio cercano a Zacatecas. Y no solamente era parte de esa congregación, era la encargada de la alabanza, era la persona que cada domingo lideraba la parte musical de los servicios religiosos de esa pequeña iglesia cristiana. Lo cual significa, si esta información es correcta, que la relación de la familia más cercana a Ángela con la fe cristiana no es nueva. No es reciente, no apareció de la nada en el año 2025 cuando una figura pública necesitaba reinventarse. Tiene raíces, tiene historia, y eso, dependiendo de cómo se quiera leer, puede interpretarse de maneras muy diferentes. Se lo dije desde el principio. Esto no es simple, esto no es superficial, esto tiene capas, tiene historia, tiene contexto, y cada capa que vamos levantando revela algo nuevo, algo que no habíamos visto antes, algo que reencuadra todo lo que creíamos entender sobre esta situación. Y todavía falta, todavía hay más, porque aún no hemos hablado de las reacciones. Aún no hemos analizado lo que el público, lo que los fans, lo que los críticos y lo que la gente común y corriente que sigue este tema está diciendo. Y eso, amigos, es una historia en sí misma. Primero que nada, el like. Si llegaron hasta aquí, si han estado conmigo durante toda esta primera parte del análisis, ese like lo merezco. Ese like lo merece el canal. Denlo, comparten el video. Porque lo que vamos a ver a continuación en las reacciones del público a esta conversión anunciada de Ángela Aguilar es, en muchos sentidos, un espejo de cómo México como sociedad procesa la mezcla de fe, escándalo, fama y redención. Y es una conversación que vale la pena tener. Las reacciones ante el anuncio de la conversión religiosa de Ángela Aguilar, ante los mensajes en el grupo de difusión, ante la entrevista de Kuno y ante la información de que su manager está buscando eventos en congregaciones religiosas, esas reacciones se pueden clasificar en varios grupos muy distintos. Están los que desde el primer momento dijeron que esto era una estrategia de relaciones públicas disfrazada de espiritualidad. Estos son los más ruidosos en redes sociales. Son los que inmediatamente señalaron los tiempos, la coordinación, la narrativa de mi vida anterior murió hace 2 años, y dijeron que nada de eso era genuino, sino que era un movimiento calculado para intentar abrir una puerta nueva en un momento en que las puertas tradicionales estaban cerradas o muy complicadas. Estos son los que hacen el tipo de análisis que hemos estado haciendo en este video. Los que no se conforman con la superficie, los que preguntan el por qué detrás del qué. Luego están los que reaccionaron con una mezcla muy particular de incredulidad e ironía. Porque hay algo que la combinación de escándalo y conversión religiosa activa en el humor popular mexicano que es absolutamente imposible de contener. Y las redes sociales fueron un festival de memes, de comentarios ácidos, de referencias a otros casos similares, de comparaciones con Yuri que llegaron por decenas de miles, de bromas sobre si Ángela va a sacar un disco de alabanzas producido por Nodal, de preguntas genuinamente graciosas sobre si el Espíritu Santo le iba a perdonar a Alex Jiménez la comisión por las fechas en iglesias. El humor como mecanismo de procesamiento colectivo es algo muy característico de la cultura popular mexicana y en este caso funcionó a toda máquina. Luego están los que, con toda seriedad, expresaron su incomodidad con lo que percibían como un uso instrumental de la fe. Porque hay personas de fe genuina, personas para quienes la religión y la espiritualidad son cosas sagradas y profundas y fundamentales,
que cuando ven a una figura pública adoptar el lenguaje y los gestos de la fe en un momento de crisis personal y profesional, sienten algo que va más allá de la ironía. Sienten una incomodidad real. Una sensación de que algo que les pertenece, algo que consideran sagrado, está siendo utilizado con otros propósitos. Y esa reacción, aunque menos visible que los memes, es igualmente importante y igualmente legítima. Y finalmente están los que genuinamente le dieron el beneficio de la duda. Los que dijeron que no tenemos forma de saber qué hay en el corazón de ninguna persona, que la fe puede llegar en cualquier momento y de cualquier manera, que juzgar la autenticidad de la espiritualidad de alguien desde afuera es un ejercicio imposible y potencialmente injusto. Que si Ángela Aguilar encontró algo en la fe que la está transformando y la está ayudando, ¿quién somos nosotros para decirle que no? Que incluso si hay una dimensión estratégica en cómo se está comunicando esta conversión, eso no necesariamente hace que la fe en sí misma sea falsa. Y esa posición también existe. Y también merece ser reconocida. Porque en este canal hacemos análisis, pero no dictamos sentencias. El juicio final, si ustedes me permiten el juego de palabras, lo dejamos a cada quien. Pero hay algo más que necesitamos analizar antes de cerrar esta primera parte. Algo que tiene que ver directamente con la sostenibilidad de esta estrategia, con lo que puede pasar en los próximos meses si Ángela efectivamente avanza en esta dirección. Y es algo que el equipo de los Aguilar necesitaría considerar muy seriamente si no lo ha hecho ya. La comunidad cristiana evangélica, particularmente la comunidad latina en Estados Unidos, es una comunidad que toma la fe muy en serio. Es una comunidad que tiene estándares muy específicos sobre qué tipo de vida debe llevar alguien que se presenta como testimonio de transformación cristiana. Y esos estándares incluyen cosas que en el mundo del espectáculo popular son extremadamente complicadas de cumplir. El consumo de alcohol, por ejemplo, que en la industria del entretenimiento es absolutamente omnipresente, es algo que muchas comunidades evangélicas ven con mucho escepticismo o directamente rechazan. Los contenidos visuales, el tipo de ropa, el tipo de actuaciones en escena, todo eso tiene implicaciones en un contexto de fe muy diferentes a las que tiene en un contexto de entretenimiento popular. Y no solamente eso, la credibilidad ante esa comunidad se construye con tiempo, con consistencia, con transparencia, con una historia de vida que pueda ser escrutada y que resista ese escrutinio. Y la historia pública de Ángela Aguilar, tal como está documentada, tal como está en el registro mediático de los últimos 2 años, tiene elementos que dentro de ese contexto específico van a ser muy difíciles de manejar, porque ese público también tiene internet, ese público también tiene memoria, y ese público, cuando decide no abrirle los brazos a alguien, puede ser tan contundente en su rechazo como cualquier otro. No se vayan. Porque lo que quiero compartirles en la siguiente parte de este análisis es algo que va más allá de Ángela Aguilar específicamente, y que tiene que ver con un patrón mucho más amplio que hemos visto repetirse una y otra vez en el mundo del espectáculo. El patrón de la redención pública, el patrón de la reinvención, el patrón de cómo una figura que ha sido golpeada mediáticamente intenta encontrar una nueva narrativa que le permita recuperar la simpatía del público, y cómo a veces esa búsqueda termina funcionando, y cómo a veces termina profundizando el problema en lugar de resolverlo. Quédense. El patrón de la reinvención mediática mediante la fe no es nuevo. No empezó con Ángela Aguilar y no va a terminar con ella. En la historia del espectáculo internacional hay docenas de casos de figuras que en momentos de crisis, de escándalo, de caída en la percepción pública, encontraron en la religión un mecanismo narrativo para intentar reencuadrar su imagen. Y los resultados de esos intentos han sido muy variados. Hay casos donde funcionó de manera extraordinaria, donde la historia de transformación fue tan poderosa, tan bien comunicada, tan genuinamente transformadora en la vida del artista, que el público lo abrazó de regreso con más fuerza que antes. Donde la fe no fue solamente una estrategia, sino una realidad que se manifestó en decisiones concretas, en cambios verificables, en una coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía que resultó absolutamente convincente. Y hay casos donde no funcionó, donde la distancia entre el discurso y la realidad fue demasiado evidente, donde el público que se intentaba conquistar con la nueva narrativa terminó sintiéndose manipulado, donde los mercados que se intentaban abrir terminaron cerrándose por las mismas razones que los anteriores. ¿En qué categoría va a caer el caso de Ángela Aguilar?
Eso, argüenderitos, es algo que todavía no sabemos, porque el tiempo va a ser el juez definitivo de todo esto. Lo que sí podemos hacer hoy, en este momento, es analizar los factores que van a determinar hacia dónde va esto. Y el primero, y el más importante, es la coherencia. Si Ángela Aguilar va a presentarse ante comunidades de fe, si va a posicionarse como testimonio de transformación cristiana, si va a usar ese lenguaje y esos espacios para reconstruir su carrera, eso va a requerir una coherencia entre su vida pública y su vida privada que hasta ahora no ha sido su sello más distintivo. Va a requerir que las decisiones que toma, las declaraciones que hace, la manera en que se mueve en el mundo, sean consistentes con el mensaje que está comunicando. Y eso, en el mundo del espectáculo, en el mundo de las giras, de los eventos, de la industria musical, es extraordinariamente difícil de mantener. No imposible, pero difícil. El segundo factor es el tiempo. La conversión de Ángela lleva semanas siendo pública. Apenas semanas. La comunidad a la que pretende llegar ha visto suficientes casos de figuras del espectáculo que abrazan la fe en momentos convenientes para ser muy cautelosa con quien recibe en sus espacios. Y esa cautela va a requerir tiempo para superarse. Va a requerir meses, probablemente años, de consistencia y de demostración de que este no es un movimiento oportunista, sino una realidad profunda y duradera. Y ese tiempo es tiempo en el que los contratos que Alex Jiménez está buscando van a ser muy difíciles de cerrar si no hay una historia más larga y más verificable detrás. El tercer factor, y este es quizás el más delicado, es el perdón. No el perdón de Dios, que según la teología cristiana está disponible para todos, sino el perdón del público. Porque el público mexicano que se sintió afectado por la historia de Ángela y Nodal no es un público que va a ceder simplemente porque Ángela diga que renació. Ese público va a querer ver señales concretas, va a querer ver decisiones que demuestren que el cambio es real, va a querer, en muchos casos, algo que en el lenguaje cristiano se llama arrepentimiento y que en el lenguaje popular se llama simplemente hacerse cargo. Y eso es algo que hasta ahora no ha llegado de manera directa y sin ambigüedades. Pero no terminemos aquí, porque todavía hay algo que quiero que sepan, algo que está relacionado con este tema, pero que abre una dimensión completamente nueva de la historia. Y tiene que ver con lo que está pasando con Nodal en paralelo a todo esto, porque mientras Ángela está navegando esta conversión pública y su manager está buscando iglesias en Estados Unidos, Nodal tiene su propia historia que contar, su propio proceso, su propia relación con un público que también lo ha juzgado, también lo ha cuestionado, también lo ha confrontado con las consecuencias de sus decisiones. Y las carreras de estos dos están tan entrelazadas a estas alturas, tan conectadas en la percepción pública, que lo que le pasa a uno inevitablemente afecta al otro. Son un package deal en la mente del público, para bien o para mal. Y eso tiene implicaciones muy importantes para cualquier estrategia que cualquiera de los dos intente individualmente. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es el final de esta historia? Eso, amigos, nadie lo sabe todavía, ni Ángela. Ni Pepe, ni Alex Jiménez, ni Kuno, ni nadie en ese equipo puede saber con certeza cómo va a responder el público, cómo va a responder la comunidad cristiana, cómo va a responder la industria a esta nueva narrativa. Lo que sí sabemos es que el intento está en marcha, que la maquinaria está funcionando, que los mensajes están siendo enviados, los links compartidos, los managers haciendo llamadas, los intermediarios buscando contratos, y que en los próximos meses vamos a tener información mucho más concreta sobre si esto está funcionando o no, si las iglesias están abriendo sus puertas o manteniéndolas cerradas, si el público de fe está recibiendo a Ángela o si está reaccionando con la misma desconfianza que el público general. Y aquí, en este canal, vamos a seguir dando seguimiento, vamos a seguir analizando, vamos a seguir trayéndoles cada novedad, cada declaración, cada movimiento de esta historia con la misma profundidad y la misma honestidad con la que hemos tratado todo en este video. Porque ustedes se merecen análisis real, se merecen contexto real, se merecen que alguien se tome el tiempo de unir los puntos en lugar de solamente reportar los titulares. Antes de cerrar, quiero hacer una reflexión final, y es sobre algo que va más allá del análisis estratégico. Porque al final del día, detrás de todos los managers y los grupos de difusión y los links compartidos y los retiros espirituales en Estados Unidos, hay una persona joven.
Una persona que a los 20 años de su vida se encontró en el centro de uno de los escándalos más grandes del espectáculo mexicano de los últimos años. Una persona que tomó decisiones que tuvieron consecuencias enormes, no solamente para ella sino para otras personas. Y que ahora está buscando, de la manera que sea, una forma de seguir adelante. Si esa forma de seguir adelante incluye una genuina transformación espiritual, bien por ella. La fe puede ser una fuerza enormemente poderosa y positiva en la vida de cualquier persona. Si incluye también, además de esa dimensión espiritual, una estrategia para reconstruir una carrera que ha enfrentado vientos muy fuertes en contra, pues también eso es comprensible, porque eso es exactamente lo que hace cualquier persona cuando su camino se complica. Busca alternativas, busca nuevas rutas, busca maneras de seguir avanzando. El problema, si es que hay un problema, no es que exista esa estrategia. El problema, si lo hay, es cuando la estrategia y la realidad están tan desconectadas que el intento de presentarlas como una sola cosa resulta más dañino que cualquier escándalo anterior. Porque el público puede perdonar muchas cosas, pero la sensación de estar siendo manipulado, de estar siendo usado como audiencia para una actuación que no corresponde a ninguna realidad verificable, eso es algo que el público perdona mucho menos. ¿Qué va a pasar con Ángela Aguilar? El tiempo lo dirá. ¿Es su conversión genuina, estratégica o las dos cosas al mismo tiempo? Eso, amigos, es una pregunta que probablemente solamente ella puede responder y que nosotros, desde afuera, podemos analizar pero nunca responder con certeza absoluta. Lo que sí podemos hacer es seguir observando, seguir analizando, seguir haciendo las preguntas que nadie más está haciendo con este nivel de detalle. Y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo en este canal. Si llegaron hasta el final de este video, son los mejores. Son los más argüenderitos de todos los argüenderitos. Y se lo agradezco con toda el alma. Ese like que todavía no han dado, denlo ahora. Suscríbanse si todavía no forman parte de esta comunidad. Compartan este video porque hay muchísima gente que necesita escuchar este análisis completo y no lo va a encontrar en ningún otro lado con esta profundidad. Y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos dando seguimiento a esta historia y a todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo con el nivel de detalle y de honestidad que ustedes ya saben que encontrarán aquí. Cuídense, los quiero. Hasta la próxima.